Buenas tardes. Es para nosotros una alegría darles la bienvenida al 13º Foro de Lenguas de la NEP. Mi nombre es Gabriela Irureta y soy asistente técnico del programa de lectura y escritura en español. Soy Evelina López y también asistente del programa ProLe. En la tarde de hoy vamos a presentar algunos avances de uno de los proyectos que estamos desarrollando y se denomina Escenas de Lectura en Casa. Vamos a compartir las diapositivas. ¿En qué consiste el proyecto Escenas de Lectura en Casa? Este proyecto es una iniciativa que plantea el programa de lectura y escritura en español que se enmarca en el proyecto de promoción de lectura Biblioteca Solidaria que el programa ProLe desarrolla desde el año 2014. En Escenas de Lectura en Casa estamos invitando a las instituciones a participar, registrando mediante fotografías algunas escenas de lectura que se desarrollan en el ámbito familiar, en el marco de los hogares de los estudiantes. Este proyecto pretende conocer en profundidad algunas prácticas letradas que se desarrollan en los hogares. Primero vamos a dar algún marco. El marco tiene que ver con el proyecto Biblioteca Solidaria. El proyecto Biblioteca Solidaria es un proyecto de promoción de la lectura que el programa de lectura y escritura en español desarrolla desde el año 2014 y en el cual participan en este momento casi 1000 escuelas públicas. El objetivo del proyecto es mejorar la comprensión lectora de los estudiantes a partir del aumento del caudal léxico y de las referencias culturales que los estudiantes tengan disponibles al momento de interpretar lo que leen. Esto se logra mediante algunas acciones que Biblioteca Solidaria promueve en el ámbito de las instituciones. Tiene que ver con proponer la lectura y la relectura de un número acotado de libros que fueron seleccionados por ProLe para ampliar el vocabulario de nuestros estudiantes y para ayudarlos a apropiarse de las formas de decir de la lengua escrita y el vocabulario de los libros. También, aparte de proponer la lectura y relectura de algunas obras, proponemos el desarrollo de conversaciones en torno a lo leído, en el entendido que el lector no solamente se forma leyendo, sino también compartiendo lo que lee mediante, por ejemplo, recomendaciones de las lecturas realizadas. Conversar acerca de lo leído y leer ayuda a que el estudiante forme parte de una comunidad de lectores que comparte las prácticas culturales. La idea que sustenta el proyecto de Biblioteca Solidaria es que para mejorar la comprensión lectora lo que necesitamos es fortalecer las referencias culturales que nuestros estudiantes tienen al momento de comprender, y que la comprensión lectora tiene bastante más que ver con la posesión de las referencias culturales que los textos nos requieren, más que incluso un logro a nivel de la decodificación de lo leído. La comprensión sería así una cuestión de cultura más que de decodificación. En el marco de Biblioteca Solidaria, y como ustedes ven en el dibujo que aparece en la pantalla, un actor clave es el equipo comunitario de lectura. El equipo comunitario de lectura está constituido por actores sociales, que son la familia, los exalumnos, los vecinos de la escuela, que entran con una frecuencia de una vez por semana a leer a los niños en el marco de la institución y a conversar con ellos acerca de lo que se lee. De esta forma, lo que se intenta promover es la práctica, aumentar la frecuencia con que la práctica de lectura y la conversación sobre lo leído y sobre los libros se da en el marco de la escuela, y promover la lectura como una real práctica social y cultural, que es importante, no solamente es importante en la escuela, sino que es importante en la sociedad, y que de hecho es importante dentro de la escuela porque es importante en la sociedad, y no al revés. Lo que pretendemos entonces es que el estudiante que está en formación, el alumno que concurre a las escuelas donde se desarrolla el proyecto Biblioteca Solidaria, viva realmente la lectura como una práctica social y cultural de la mano del mediador de lectura, que es un mediador comunitario, que trabaja en esta forma de manera coordinada con el mediador profesional de la lectura, que es el maestro. Entonces es en el marco de Biblioteca Solidaria donde nosotros proponemos, ¿sí?, el desarrollo del proyecto Escenas de Lectura. El proyecto Escenas de Lectura originalmente fue pensado para ser desarrollado en el marco de la escuela. Esta forma de pensarlo fue anterior a la pandemia y nos
fijábamos 3 objetivos. El primero de la serie era captar fotográficamente algunas escenas de lectura que se desarrollaran dentro de la escuela, y que fueran aquellas que fueran pautadas por los docentes, en las que participaran los docentes, o algunas escenas de lectura que se vieran en forma espontánea. Pretendíamos también, a partir de las escenas de lectura que se captaran, generar un proceso de identificación de lo que en el marco de la escuela se producía como práctica lectora, y una reflexión entre los maestros y los integrantes de la comunidad educativa acerca de los componentes que integran en estas escenas. Acá, por ejemplo, estábamos pensando en que algunas escenas evidenciadas podían marcarnos a nosotros cuáles eran las prácticas de lectura que se estaban produciendo en las escuelas. Si todas las escenas de lectura que la escuela podía registrar y enviar tenían que ver con prácticas que estaban organizadas por el maestro, mediadas por el maestro como mediador profesional de la lectura, o si no, mediadas por el equipo comunitario de lectura, y no había, por ejemplo, no se podía captar mediante fotografías escenas que se vieran en forma espontánea, cuando los niños, por ejemplo, terminaran una tarea y fueran a tomar un libro de la biblioteca de la clase o de la biblioteca escolar, esto nos daría datos para repensar en cuáles serían las prácticas que nosotros necesitaríamos promover. Y tiene que ver esto con el tercer objetivo que estamos viendo en pantalla, que los datos servirían para planificar intervenciones que estuvieran destinadas a aumentar la frecuencia y la diversidad de las escenas de lectura que se darían en el marco de la escuela. Como todos sabemos, cuando comenzó la pandemia en el mes de marzo, tuvimos que repensar y reconvertir este proyecto de promoción de la lectura, y pasamos a denominarlo escenas de lectura en casa. Y nos planteamos entonces un nuevo objetivo. En esta ocasión lo que queríamos era visibilizar algunas escenas de lectura que se desarrollaran en el marco de los hogares, en el entendido de que para que la escena de lectura se hiciera efectiva y se produjese, era necesario que en el marco del hogar de nuestros estudiantes en formación hubiera una valoración de la cultura escrita y por ende un cierto desarrollo de lo que nosotros denominamos el comportamiento lector. Para hablar de comportamiento lector, necesitamos enmarcar este concepto en algunos de los materiales que el Programa de Lectura y Escritura en Español ha venido produciendo desde el año de su creación en el 2012. Lo que tenemos en pantalla es un material producido en el año 2014 que se denomina Las pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua. Las pautas son un material que describe en forma gradual, articulada y jerarquizada los conocimientos y las prácticas que los sujetos lectores evidencian en sus prácticas de lectura y escritura. Lo que se hace en estas pautas, en este documento que trata tanto la lectura como la escritura, es una descripción y una explicación jerarquizada y sistemática de esos conocimientos que los estudiantes tienen a lo largo de su proceso de pase por el sistema educativo. Lo que nosotros describimos son los conocimientos y las prácticas que tienen los niños desde educación inicial hasta la salida del estudiante hacia la formación terciaria o de facultad. Adentro de este material, que se denomina pautas y que trabaja con la lectura y la escritura, vamos a encontrar una caracterización y una definición de la lectura. Lo que vemos sobre la derecha de la pantalla es un esquema que explica cuáles serían los componentes que funcionarían en interacción para ayudarnos a definir lo que nosotros concebimos como lectura y como una práctica. Estos componentes serían el sistema de escritura, el conocimiento lingüístico, el conocimiento discursivo, la comprensión de los textos que se lee y el comportamiento lector. Es entonces, en el marco de esta caracterización de la lectura como una práctica cultural, histórica y social compleja, que nosotros tomamos el elemento comportamiento lector, porque conversa o da de alguna manera una respuesta teórica a la idea y al proyecto de las escenas de lectura. Definimos el comportamiento lector como la forma en que el lector se relaciona con la práctica de lectura. Esta forma de relacionarse con la práctica de lectura está determinada por las representaciones
que el lector tiene acerca de la lectura, y por supuesto que está determinada también por las valoraciones que se hace acerca de la práctica de leer y del escribir, y las valoraciones de la cultura escrita que el niño vea que suceden en su casa. Esto quiere decir que si en la casa de ese niño es importante leer y escribir, si el niño ve que los padres leen y escriben, si los padres participan junto con el niño en situaciones donde le promueven el leer y el escribir, esta valoración va a ser una valoración importante y va a ayudar a lo que nosotros denominamos comportamiento lector. Este componente de la lectura se describe en la manera en que el lector se contacta con los libros, por ejemplo, o con otros materiales escritos. Este supone, por ejemplo, manipular un libro, mirarlo, reconocer las imágenes, asumir un rol de lector y desarrollar actos de lectura. Dentro entonces de lo que denominamos comportamiento lector como uno de los elementos que integran, ¿sí?, la práctica de la lectura, describimos también lo que nosotros denominamos modalidades lectoras. Las modalidades lectoras tienen que ver con la lectura silenciosa o con la lectura de manera social, que es la lectura en voz alta y para otros. Estas modalidades lectoras también, entendidas como formas diferentes en las que es posible leer y comprender un texto, integran el comportamiento lector. Lo que les estamos mostrando en pantalla es una captura de las pautas de referencia que presentamos anteriormente y que tiene un desglose para que les sirva como un ejemplo de a las cuestiones que estamos denominando comportamiento lector. Esta es la descripción del comportamiento lector de un lector que está a nivel inicial y que está comenzando su educación formal. Podríamos ver en un lector que está en tránsito en ese nivel educativo, que manifiesta interés por los libros, que sostiene la atención en las instancias de lectura, en los momentos en que se le lee, él puede atender, le puede poner atención al maestro o al adulto, tiene libros preferidos, pide que se los lean, puede hojear libros. Todos estos serían entonces, esta es una muestra, un pequeño ejemplo de lo que nosotros denominamos comportamiento lector y que sirve como base teórica del proyecto Escenas de Lectura. Otras de las bases teóricas de las escenas de lectura es lo que denominamos también la relación con los materiales de la cultura escrita. La relación con los materiales de la cultura escrita está desarrollada dentro de las progresiones de aprendizaje del español como lengua 1. Ustedes están viendo en pantalla, ¿sí?, la tapa del material del marco curricular de referencia nacional que desarrolla en su interior las progresiones de aprendizaje. Explícitamente en este momento estamos haciendo referencia a las progresiones de aprendizaje de español como lengua 1, y los invitamos entonces a quienes deseen de alguna manera profundizar en el conocimiento de lo que se llama el contacto con los materiales escritos, a acceder a este material que está en la web. Llegamos entonces a conceptualizar a qué denominamos escena de lectura, habiendo ya explicado cuáles serían nuestras referencias teóricas presentes en las pautas y presentes en las progresiones de aprendizaje. ¿A qué le denominamos escenas de lectura? Para conceptualizar la escena de lectura nosotros nos basamos en el desarrollo teórico de un docente que era investigador argentino, un historiador argentino llamado Rubén Cucuza. Rubén Cucuza conceptualiza la idea de escena de lectura y la define como el lugar donde se realiza o se materializa la escritura como una práctica social de comunicación. Para describir los componentes de la escena de lectura, él elabora un protocolo de análisis de los discursos sobre la lectura o de sus representaciones icónicas. De hecho, Rubén Cucuza hace un estudio profundo del distinto material escolar y de la tapa de los distintos materiales de lectura, del material de lectura público que circula en Argentina para enseñar a leer y a escribir en diferentes momentos históricos, pero tiene siempre como base, para conceptualizar la idea de escena de lectura, las siguientes categorías. ¿Quiénes son los actores que participan de las escenas de lectura y qué tipo de relación se establece entre estos actores? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Para qué se lee y en qué circunstancias se lee? ¿En qué espacio y en qué tiempo se enmarcan las escenas de lectura? ¿Y cuáles son los soportes materiales o tecnológicos sobre los que se utilizan para leer y escribir? ¿Se lee en papel?
se lee en computadora, se lee en pantalla. Bueno, todas estas categorías servirían entonces para conceptualizar lo que nosotros denominamos escena de lectura y que sirve como base teórica para el proyecto que estamos desarrollando de escenas de lectura en casa. Bueno, ¿cómo se participa de escenas de lectura en casa? La escuela, en un principio, llama a las familias de sus estudiantes a capturar a través de fotos, registrar situaciones en que la lectura sea la protagonista. Luego de eso, se lo envían al docente y el docente lo socializa a través de la plataforma CREA y lo envía al grupo de ProLab. Se propone a los docentes una guía para orientar la observación del material, el análisis de las escenas y los elementos para reflexionar en torno a ellas. Partiendo de este marco teórico y esta conceptualización de Rubén Cucuza, nos abocamos a procesar los datos. ¿Ah? Bueno, esto se ve muy pequeñito, pero yo traduzco. La cantidad de fotografías en la plataforma CREA al 1 de julio del 2020 eran 229. Fotografías procesadas fueron 173. ¿Por qué? Porque muchas escuelas enviaron varias fotografías de una misma escena de lectura, entonces nosotros registramos una por niño, digamos, enviadas por 25 escuelas. Por otro lado, también cabe decir que 16 escuelas se tomaron el trabajo arduo de armar videos, sistematizando fotografías o videos, pero en este caso no las tomamos en cuenta porque tienen otras variables de análisis. ¿tá? De todas maneras, estamos muy agradecidas con todas esas escuelas también. Después tenemos la sistematización concretamente. Acá, como verán, hay 11 departamentos de los cuales registramos fotografías, 15 ciudades capitales, 10 ciudades, localidades dentro de los departamentos. Por otro lado, quedó bastante parejo el tema de las categorías de escuelas que enviaron fotografías. Por ejemplo, hay 4 de práctica, 5 rurales, 4 de tiempo completo, 3 jardines, 1 de tiempo extendido y 4 escuelas aprender. Y dentro de los departamentos, como se puede observar, Cerro Largo, Montevideo y Colonia fueron los que enviaron más registros de este tipo. En cuanto concretamente a la sistematización de los datos, es importante, como pueden ver, los distintos campos de clasificación. Hablamos de los actores que aparecen en la escena, quién está leyendo, espacio y tiempo, ¿no? El espacio y el momento del día en que se hace, la modalidad de lectura, el soporte y los materiales escritos. Ahora vamos concretamente a las categorías que planteaba Cucuza. Los actores. De un total de 173 fotos registradas, hay 130 que muestran niños leyendo solos, lo que sería un 75% que manifiestan este comportamiento lector. Después, 43, que sería un 25%, muestran adultos leyendo a los niños, en el entendido de que este comportamiento lector también es algo compartido y es una práctica social que contribuye a este aprendizaje de la lectura. En este caso, vamos a ver que tenemos la niña leyendo a sus padres, ¿ah? Muy específicamente nos muestra qué es lo que está leyendo, con quiénes está, en el lugar de la casa. Acá tenemos una foto que para mí es bastante llamativa, bastante icónica, donde el adulto media la relación con el objeto cultural, pero también transmite su valoración de esta práctica. Y en cuanto a valoración, no solo hablamos de tomarse el tiempo de compartir la lectura con el niño, sino que también aparece el elemento televisión allí atrás y apagado, que nos dice algunas cosas también. Más adultos leyendo a niños. En este caso el libro es necesario, pero no suficiente. Ahí aparece el vínculo lector, que es muy importante a la hora de generar prácticas lectoras. Pasamos de los adultos con niños, pasamos a los niños leyendo a niños. Son lectores más avanzados los que leen a los demás pequeños. No hay tantos registros de este tipo de escenas. En la escena al aire libre aparece la lectura integrada a un juego de roles.
Luego tenemos también niños leyendo, pero en este caso no se comparte una lectura, sino que están haciendo una lectura silenciosa por separado y en un soporte que no es el tradicional del libro, sino a través de revistas. La mayoría de las fotografías muestran niños leyendo solos, y en este caso tenemos el papel que cumplen las ilustraciones, también en las narraciones de libros infantiles. Con respecto a las finalidades, ¿para qué se lee? ¿Qué información nos puede aportar una fotografía sobre el objetivo de la lectura? Seleccionamos esta porque, en primer lugar, nos parece que es bien importante la exploración en la primera infancia. Puede observarse un incipiente comportamiento lector en la actitud de manipular, de explorar esos libros por parte de este niño. Aquí tenemos la lectura recreativa, que es una práctica que conversa con la otra, con la lectura de estudio que va a aparecer en la siguiente placa. Aquí tenemos, además, lectura de información a través del libro de leer y escribir, a través de una enciclopedia y el cuaderno de estudio del niño de la escuela 31. Es necesario promover la interrelación entre ambas prácticas. Cuando pensamos en la lectura, pensamos en promover la lectura escrita, ¿verdad? Dentro de las finalidades también aparecen las modalidades de lectura. En este caso, la lectura en voz alta, que se asocia mucho más con una práctica social, de compartir con otros, de mejorar la fluidez lectora, superando algunos obstáculos a la hora de leer, y la lectura silenciosa, tanto recreativa como de estudio, que tiene que ver con la concentración y más con la comprensión. Ahora vamos a los espacios. ¿En dónde se lee? La información acerca de dónde se lee nos puede aportar algún dato acerca de la cotidianeidad o la novedad de la práctica lectora. Teniendo en cuenta la época del año en que fueron registradas estas escenas, no obstante encontramos algunas lecturas al aire libre. Estamos hablando de que este registro fotográfico se hizo a finales del invierno, ¿no? De todas maneras, aquí tenemos registros al aire libre, pero la inmensa mayoría de ellas son en el interior de los hogares. Dormitorio, comedor, ¿verdad? Y los tiempos, en su mayoría, son registros diurnos, pero también aparecen algunas imágenes, como la de la Escuela 48 de Soriano, donde la práctica lectora está más asociada con una práctica un tanto más usual o un tanto más íntima antes de dormir. En cuanto a los soportes materiales, tenemos el gráfico de lectura en papel y pantalla. Hay una notoria tendencia a leer en soporte papel, un 88% de estos registros son en formato papel, ya sea libros, revistas y, como vimos, algún cuaderno. Un 12%, o sea, 20 registros fotográficos muestran lectura virtual, ya sea en celulares, en tablets o en laptops Ceibal, básicamente. Consideramos que esta experiencia contribuye a generar conciencia en los educadores con respecto a la observación que podemos hacer de nuestro entorno educativo, para poder transformarlo, mejorando cuantitativa y cualitativamente las prácticas lectoras de nuestros estudiantes. Aquí tenemos otro tipo de soportes. Muy bien. Y para finalizar, y agradeciéndoles el tiempo que ustedes nos dedicaron, queremos compartir con ustedes una frase de Bourdieu y Passerón que utilizamos en el marco de Biblioteca Solidaria. La voy a leer. La construcción de un conjunto de posturas con respecto a la cultura es fruto de una lenta familiarización con diversos objetos, actores y prácticas que la ponen en juego. Esta familiarización no puede sino darse en el marco de las prácticas culturales propias del grupo familiar y social de pertenencia. Esta frase nos importa y nosotros la utilizamos siempre cuando desarrollamos encuentros y cuando trabajamos en el marco de Biblioteca Solidaria, en el entendido de que el mediador de lectura, y en este caso estamos hablando de las familias, las fotos que vimos, los padres, las madres, las abuelas, los vecinos, los niños más grandes que leen con niños más chicos, no solo transmiten, no solo acercan al niño el objeto cultural libro, sino que le acercan a él una forma de vivenciar la lectura, una valoración de la práctica cultural, y le muestran también una forma propia, su forma propia
de desarrollar la práctica de lectura y de valorar la práctica de lectura. Apropiarse de esa forma y de esa relación es lo que nuestros niños necesitan para seguir convirtiéndose en lectores, en escritores, en partícipes de la cultura escrita, de la mano de otros mediadores, que les enseñen, no solo que les acerquen al libro o que les acerquen la pantalla para leer, sino que les acerquen también su modo de vivir la práctica. Y de ahí la importancia de estos actores fundamentales que aparecen en el marco del proyecto de ProLee Escenas de Lectura en Casa. Muchas gracias.